17 de noviembre de 2016. La Cafetera es un programa que se mantiene gracias a las aportaciones económicas de los oyentes. Si sientes que te acompaña y te gusta el periodismo que defiende, conviértete en mecenas y protégelo. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. They play silver melodies and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing. 500 millones de europeos. Hagan la proporción porque él la ha hecho. ¿Qué significa 1 millón de refugiados? ¿Qué significan 2 millones de refugiados? Para 500 millones. ¿Cómo se subsume en esta sociedad que, a pesar del sufrimiento que ha generado una muy mala gestión de la crisis financiera de 2008, es la sociedad con mayor grado de bienestar y de cohesión del mundo? ¿Qué supone? ¿Qué impacto puede suponer? Créanme, como él ha dicho en alguna ocasión, el único impacto es el miedo al otro. Nosotros hemos apostado evidentemente por la vía del diálogo y del acuerdo, y sin embargo no ha sido posible hasta ahora. Por ello, evidentemente, a través de este decreto se abre una vía que abre 2 escenarios posibles. Ahora, hasta el 23 de diciembre, habrá un procedimiento, evidentemente con todas las garantías de exposición pública de este presupuesto, donde se podrán presentar alegaciones y, por lo tanto, para nosotros esto no es un trámite burocrático, ¿no? El recurso último a la cuestión de confianza no lo tomamos como un trámite burocrático ni mucho menos, sino como otra oportunidad para quienes quieran participar de este presupuesto, quienes quieran aportar a este presupuesto, quienes quieran mejorarlo con sus aportaciones, efectivamente decirles que están a tiempo. Yo me pregunto, para la sección costura del órgano provisional que dirige el partido, ¿esto es coser? Porque si esto es coser, debe ser que yo no entiendo mucho de costura. Me parecen desacertadas, me parecen malas. Es más, creo que si se llevan a término, en el futuro alguien deberá responder por ellas. Y que he defendido siempre que hay que cumplir las normas y que hay que defenderlas y aplicarlas. Y creo que en este caso bastaba con aplicar las normas de disciplina, si se quiere, dentro de la cadena de diferentes de normas que se pueden poner, las más elevadas, si se quiere. Bueno, es esa opción. Castigar es distinto a aplicar las normas. Llámenos radicales, pero es que nos gustaría saber un poquito cómo se han gastado estos 73 millones de euros públicos. Por ejemplo, igual estaría bien saber cuánto costó la celebración oficial del Día de la Constitución. Igual también estaría bien saber cuánto costará la apertura oficial de la legislatura que se celebra pasado mañana, con la presencia de sus reyes. O igual también estaría bien saber cuánto se gasta exactamente en coches oficiales. Señor Rufián, ¿usted va a renunciar al coche oficial con el que va a la estación de Atocha? Se lo pregunto porque mucho predicar, pero poco dar ejemplo. Es contestar al señor Heredia, al portavoz del PSOE, de Esquerra Republicana, casi desde más tiempo del que lleva en esta Cámara, renunció a ese coche y pedir que se retire del diario de sesiones. ¿Retira o no retira la alusión? Evidentemente no, pero le puedo enseñar el vídeo, señora presidenta. Señorías, en 3 minutos comenzará la votación. Y entonces yo le digo, este no soy yo. Me dice, ya lo sé, pero donde las dan las toman. Digo, bueno, pues te lo digo en confianza, no sé, si lo quieres colgar, cólgalo, pero que sepas que no soy yo.
buenos días, cafeteros, muy buenos días. Bienvenidos a los límites del bosque de Sherwood, allí donde se juntan los proscritos, los que miran al mundo estoicamente con la cabeza muy alta, los bandidos. Las bandidas. Muchísimas gracias a todos por vuestra compañía, muchas gracias por incorporaros a esta gran familia que supone la cafetera por las mañanas. Ya sabéis, extendemos una gran mesa a lo italiano, así, una mesa larga, llena de tazas de café, con las portadas de los periódicos y nos sentamos conjuntamente para tratar de analizar, tratar de explicar qué es lo que le está ocurriendo a este pequeño mundo tan cambiante, tan complejo y que no siempre tiene respuestas sencillas. Hoy vamos a hablar con José Zaragoza, del PSC. Sabéis que ayer fue una de las primeras víctimas de esta... no sé muy bien cómo definirlo, del Partido Socialista, que ha decidido castigar la indisciplina de voto que supuso aquellos que votaron el no a la investidura de Mariano Rajoy. Bueno, bien, pues hablaremos con José Zaragoza y podremos comentar con él, porque sabéis que le han destituido como presidente de la Comisión Mixta para la Unión Europea. Veremos a ver qué es lo que tienen que decir en esas relaciones del PSC-PSOE que están bueno, reconstituyéndose en la medida de lo posible. Muy buenos días, PSV, bienvenido. Buenos días, Eva. Buenos días, Mozzarella. Buenos días, Rainer Bandler. Hoy día de Reyes y Castigos. Guten Morgen. Hardy Useful, buenos días. PSV Libertino, Frank Cachela, Andrés Carmelo, Virginia Rodríguez, Ángel García, Fernanda, José Diego Mills. Por cierto, qué bonita, qué simpática la imagen, Fernanda, que nos envías. Una niña con una bufanda bien enrollada y tomando una chica tomando una humeante taza de café. María.es, buenos días. Muy buenos días a todos. ¿Qué tal lo llevas, María? Pues bien, aquí estaba ya empezando a leer vuestros comentarios sobre el famoso vídeo de Gabriel Rufián y algunos lo calificáis de ridículo. Pero... sí, ahí ha habido un enfrentamiento, ya lo escuchábamos en la entradilla, Partido Socialista, Esquerra Republicana, o mejor Heredia, Rufián, un cruce de acusaciones, un debate, un vídeo que nadie sabe si existe o no, da más bien la impresión de que no existe, pero una situación, luego tendremos oportunidad de hablar de ella, perdón. Si te parece, voy a hacer una petición que nos dice Rafa Alcaide, que dice: hoy toca cafetera en el AVE. La red 4G aún no llega a todos sitios. Así que desde aquí los reclamamos, porque queremos que todos los oyentes puedan escucharlo desde todas las partes. Bueno, además, el AVE no, es curioso, ¿no? Ha llegado el hombre a la luna y no hay manera de mantener una conversación con un tren en España sin que se corte la llamada. Pero es más, el hombre llegó a la luna hace un porrón de años y todavía es imposible ir por la carretera de Burgos sin que se te corte una llamada telefónica. Y ahí están las sedes de las grandes compañías telefónicas. Es una cosa increíble, pero... sí, pero... en fin, ¿qué vamos a decir? Ayer, cuando hablábamos de las dificultades que tienen algunos pueblos en el Bajo Aragón, y había quien nos escribía, nos decía, es que aquí no llega ni internet. Ni siquiera llega internet, ¿no? Nos decían, en fin, es verdad, dificultades la tecnología, pero sí agradecemos a los que escucháis este programa y tenéis autoridad para cambiar estas cosas, que a ver si podéis hacer ahí, porque es verdad, como dice María, que si no escuchan la cafetera. ¿O qué? Mira lo que están diciendo de ti, ¿eh? Dice Fernanda, Radio Cable, tú, Fernando Berlín, me recuerda a mi marido y a su familia italiana. Lo primero es la familia. Bueno, lo que pasa es que aquí somos una familia muy grande, somos la familia cafetera. Bueno, tenemos muchas cosas que repasar. Hemos elegido un hashtag hoy para ordenar las conversaciones en la red. José Zaragoza en la cafetera. José Zaragoza en la cafetera, para que vosotros mismos hagáis uso de este hashtag. Sabéis que tiene una gran visibilidad en la red. En este momento ya es trending topic y eso nos permite además ordenar las conversaciones y incluso enviar noticias. Podéis enviar las noticias que María.es va recogiendo, noticias sobre las que queréis que coloquemos el foco aquí en el programa. Muy buenos días a todos, gracias a nuestros expatriados y hoy gracias también tenemos un mecenas nocturno, Augusto. Bienvenido a la familia de mecenas. Muchas gracias, Augusto, por hacer posible este proyecto de la cafetera. Estamos lejos de esos 10.000, ese margen que nos hemos marcado
para terminar de conquistar los cielos. 10.000. Es 10 veces más de lo que tenemos, pero vaya. Pero tenemos horizontes, aunque parecen complicados, tenemos horizontes a la vista siempre. Siempre mirando hacia adelante, cruzando mares, sorteando dificultades, tormentas. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, y hoy los periódicos recuperan esta información de la que venimos dando cuenta desde hace 3 días sobre la posibilidad de que Jorge Fernández Díaz se convirtiera en presidente de una comisión, de la Comisión de Exteriores. Esto provocó una gran polémica, una gran polvareda que obligó, entre otros, al Partido Socialista, que parecía dispuesto a asumir esa presidencia. Decía, no vamos a votar en contra, no vamos a proponer un candidato alternativo, tampoco vamos a votar a favor, pero eso hacía, de facto, lo que provocaba es que Jorge Fernández Díaz fuera directamente nombrado como presidente de esta Comisión de Exteriores. Lo que pasa es que la polémica fue tal, además Podemos se desmarcó proponiendo un candidato alternativo, tuvo que retratar al PSOE, empezaron las negociaciones por la noche y de la noche a la mañana resulta que este intento del Partido Popular por colocar ni más ni menos que a un exministro reprobado en el Congreso de los Diputados presidiendo esa comisión se viera forzado a dar marcha atrás. Bueno, este es el resumen de lo que ha ocurrido en las últimas horas y nos hemos encontrado ahora en las portadas con pero con una cierta reinterpretación de lo que ha ocurrido. Dice el periódico El País, el PSOE impide el premio a Fernández Díaz en el Congreso, dice el periódico El País. Es encomiable el interés del periódico El País por presentar esto como una gran oposición del Partido Socialista cuando, en fin, no querría tirar de hemeroteca, pero podemos tirar de hemeroteca. Lo cierto es que el Partido Socialista había dicho que no iba a boicotear a Fernández Díaz. Lo dijo abiertamente. No lo digo yo. ¿Y es verdad que se plantean boicotear el nombramiento de Fernández Díaz como presidente de la Comisión de Exteriores? No, boicotearlo en ningún caso. Boicotearlo en ningún caso. La risa no me atrevo a reproducirla. Pero es que le volvieron a preguntar al día siguiente a Antonio Hernando. Hemos tenido una actitud absolutamente crítica con Jorge Fernández, con su actuación como ministro de Interior, con sus desatinos como ministro de Interior, sí, con sus filtraciones, sí, que han destrozado operaciones antiterroristas. Es verdad, habéis sido críticos. Nos ha parecido un pésimo ministro de Interior. Sí, lo ha sido. Ahora bien, nosotros no vamos a votar a Jorge Fernández. No vamos a votar, pero tampoco vamos a presentar un candidato alternativo. Tampoco vamos a presentar a un candidato alternativo. Sin embargo, dice el periódico El País, el PSOE impide el premio a Fernández Díaz en el Congreso. Insisto. Pero tampoco vamos a presentar un candidato alternativo. Hombre, impedir, lo que se dice impedir. Es verdad que la presión ha sido tan monumental en todas las tertulias, en todos los programas de televisión. Era muy difícil que Jorge Fernández Díaz pudiera ser nombrado presidente de la Comisión de Exteriores. Era, de hecho, casi una burla al Congreso de los Diputados, al Partido Socialista y al acuerdo con el Partido Socialista. Colocaba al PSOE en una situación verdaderamente difícil. Bien, en todo caso no ha salido adelante. Los socialistas, dice, imponen su veto al PP, que relega al exministro a un cargo menor que no precisa de votación, pero antes hubo un intento incluso del Partido Popular por colocar a Jorge Fernández Díaz al frente del Tribunal de Cuentas. Ha tenido varios intentos, finalmente ha sido colocado en un cargo de relativamente menor, pero el debate y digamos que el daño para el Partido Socialista ya estaba, a pesar de el apoyo que le puedan dar ahora los titulares, porque ha dejado al Partido Socialista en una posición bastante débil. También asume esa tesis el periódico La Vanguardia. El PSOE fuerza al PP
a cambiar a Fernández Díaz de cargo. Los socialistas vetan al exministro para presidir la Comisión de Exteriores. Los populares, irritados, lo colocan en la Comisión de Peticiones, que no se vota. El PSOE había acordado con el PP un reparto de las comisiones parlamentarias, incluida la de Exteriores, para Jorge Fernández Díaz, pero ayer se echó atrás. El veto socialista provocó que los populares, muy irritados, acabaran por aceptar que el exministro sea el presidente de la Comisión de Peticiones, considerada menor que la de Exteriores, un cargo que no precisa de votación, dice el periódico La Vanguardia. Así que parece que Jorge Fernández Díaz, pues no nos lo encontraremos presidiendo la Comisión de Exteriores. Este es el titular principal en los grandes medios. Dice el periódico El Mundo, pero ahora os contaremos, porque a 5 columnas lleva otra información, pero dice también, en la parte inferior de la portada, el PSOE llamó a Rajoy para que renunciara a su apuesta por Fernández. El presidente se negó y lo impone al frente de la Comisión de Peticiones pese al rechazo general. El PP acomodó ayer finalmente al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en la Comisión de Peticiones del Congreso, después de que fracasara el intento de nombrarle presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores y se frustrara también la opción de que presidiera la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas por el rechazo de la oposición. Bueno, finalmente esto no salió adelante. Y mientras tanto, aunque los focos no estaban colocados aquí, en todo el debate que se produjo ayer en el Parlamento, vivimos una situación de enorme tensión cuando Gabriel Rufián analizó con un cierto detenimiento pormenorizadamente los gastos del Congreso de los Diputados. Criticó algunos de los gastos y exigió que se explicasen con mayor profundidad. Y vivimos momentos como este. Llámenos radicales, pero es que nos gustaría saber un poquito cómo se han gastado estos 73 millones de euros públicos. Por ejemplo, igual estaría bien saber cuánto costó la celebración oficial del Día de la Constitución. Igual también estaría bien saber cuánto costará la apertura oficial de la legislatura que se celebra pasado mañana, con la presencia de sus reyes. O igual también estaría bien saber cuánto se gasta exactamente en coches oficiales. Y contestó Heredia desde el Partido Socialista, criticando este tono que empleó Gabriel Rufián, y llegó a dirigirse a él, cuestionando incluso la utilización que hacía Esquerra Republicana de los coches oficiales que acababa de criticar. Señor Rufián, ¿usted va a renunciar al coche oficial con el que va a la estación de Atocha? Se lo pregunto porque mucho predicar, pero poco dar ejemplo. Y entonces se montó bastante revuelo. Y Gabriel Rufián contestó, diciendo: nosotros hemos renunciado a los coches oficiales hace mucho tiempo. Es contestar al señor Heredia, al portavoz del PSOE, de Esquerra Republicana, casi desde más tiempo del que lleva en esta Cámara, renunció a ese coche y pedir que se retire del diario de sesiones. Así que Heredia amenazó con mostrar un vídeo en el que supuestamente se veía un coche oficial con varios miembros de Esquerra Republicana bajando del mismo, supuestamente. ¿Retira o no retira la alusión? Evidentemente no, pero le puedo enseñar el vídeo, señora presidenta. Señorías, en 3 minutos comenzará la votación. Y cuando se produjo un receso, Gabriel Rufián bajó de su escaño, se dirigió al escaño de Heredia y le dijo: el que está en ese coche, enséñame el vídeo. Lo vio y dijo: es que ese no soy yo, es que ese es otro diputado, ese no soy yo. Y, según Gabriel Rufián, Heredia le dijo: ya lo sé, pero donde las dan las toman. Y entonces yo le digo: este no soy yo. Me dice: ya lo sé, pero donde las dan las toman. Digo: bueno, pues te lo digo en confianza, no sé, si lo quieres colgar, cólgalo, pero que sepas que no soy yo. Así que vale todo en la vida parlamentaria, porque más allá del tono que se pueda emplear, de las cosas que se puedan decir en la tribuna, pero se puede mentir descaradamente, abiertamente, se puede enarbolar un inexistente vídeo, se puede hacer semejante desprecio a la verdad sin que pase nada. Uno puede cuestionar o no el tono de Gabriel Rufián, le puede parecer bien o mal la forma en la que se dirige a los diputados socialistas, pero ¿vale todo para contestar a eso? ¿Incluso una mentira? ¿Vale enarbolar un vídeo que no existe? Heredia, por cierto, está totalmente desaparecido.
no ha querido, por supuesto, publicar tal vídeo, lo cual ha provocado una auténtica avalancha de descalificaciones en la red e incluso un hashtag que decía Heredia saca el vídeo, Heredia muestra el vídeo. Bueno, no ha contestado, está desaparecido de las redes sociales, de internet, pero convendría que se diera un paseo por allí y leyese algunas de las cosas, porque luego hablamos del descrédito de la política, hablamos de la forma en la que los ciudadanos se están distanciando cada vez más de la vida parlamentaria, de lo que ocurre, y ver esa arrogancia y la forma en la que se permitía a Miguel Ángel Heredia bromear con un inexistente vídeo, que no deja de ser una anécdota, porque este asunto no deja de ser una cosa absolutamente menor, pero qué vergüenza. Luego nos quejamos del estado de salud de la política y de las descalificaciones que sufren los partidos políticos. Bueno, y hoy además, entre los asuntos que nos encontramos en la mesa, os decía antes, también hemos conocido las primeras medidas que ha tomado el Partido Socialista contra quienes votaron no, en contra del criterio establecido por el Comité Federal, en contra del criterio establecido por la dirección, por la gestora del Partido Socialista, votaron no a la investidura de Mariano Rajoy. Y hemos conocido algunas de las primeras medidas. Son medidas relativas porque no atienden a la norma del partido, sino que son, yo le llamaría, las primeras represalias para quienes votaron en contra. El primero de ellos, la primera de ellas, una de las medidas que hemos conocido, a José Zaragoza se le ha retirado, destituido de la presidencia de la Comisión Mixta para la Unión Europea. Esto ha provocado una auténtica polvareda y escuchamos ayer, entre otros, a César Luena criticando los castigos que estaban teniendo lugar en el PSOE. Yo me pregunto, para la sección costura del órgano provisional que dirige el partido, ¿esto es coser? Porque si esto es coser, debe ser que yo no entiendo mucho de costura. Me parecen desacertadas, me parecen malas. Es más, creo que si se llevan a término, en el futuro alguien deberá responder por ellas. Y que he defendido siempre que hay que cumplir las normas y que hay que defenderlas y aplicarlas. Y creo que en este caso bastaba con aplicar las normas de disciplina, si se quiere, dentro de la cadena de diferentes normas que se pueden poner, las más elevadas, si se quiere. Bueno, es esa opción. Castigar es distinto a aplicar las normas. Sí. José. Sí, soy yo. Radiocable.com. José Zaragoza, PSC, muy buenos días. Buenos días. Bueno, ayer se convirtió en la primera víctima del no, fue destituido como presidente de la Comisión Mixta para la Unión Europea. ¿Esperaba esto? Bueno, primero no me siento una víctima. Soy una persona que tiene un compromiso político, representa a unos ciudadanos que han depositado la confianza, y ese proyecto político lo que busca el PSC es ser un partido de diálogo, un partido de reforma, un partido de cambio, y eso significa pues buscar entendimientos con los partidos que tienen el mismo proyecto que nosotros, y por eso en estas discusiones políticas lo importante no son las anécdotas del recorrido, sino cómo lo estás haciendo, y por eso yo explicaba ayer que si con este tema las relaciones entre el PSC y el PSOE pues se solventan y ya está, pues oye, perfecto, ¿no? Porque aquí lo importante no son las personas, son los proyectos políticos, que es lo que a mí me preocupa. Así que desde el punto de vista personal no veo esto como una cosa personal, sino como un problema político que existe en estos momentos entre el PSC y el PSOE, que tenemos que solventar y que nosotros vamos a hacer todo lo posible por arreglarlo. Margarita Robles, sin embargo, dijo que su exclusión no ayuda a tener un PSOE más unido. Bueno, Margarita Robles pues tiene sus opiniones y evidentemente el PSC tiene las suyas. Es evidente que tenemos un problema, ¿no? Yo no estoy negando que no haya un problema político en estos momentos. Es evidente que hay un problema porque el PSC y el PSOE han acordado constituir una comisión para arreglar esta situación y para revisar la disfunción que se ha producido en el hecho de que el PSC
decidió en su Consejo Nacional votar que no a la investidura de Rajoy, y el PSOE decidió en su Comité Federal abstenerse. Tan respetable es la decisión nuestra de votar que no a Rajoy como la que ha tomado el PSOE, es la suya. Nosotros no la compartimos y por eso se ha producido este problema. Un problema que queremos solventar. Y frente a los problemas puedes tener dos actitudes. Una, el de quejarse o el de sentirse víctima, y otra, el de entender a la otra parte y buscar el punto de acuerdo, no el punto de discrepancia. ¿Cree entonces que las aguas entre el PSC y el PSOE están volviendo a su cauce, que esto contribuye a eso? Deseo que vuelvan a su cauce. Es decir, es evidente que en estos momentos tenemos un problema. Es evidente que el PSOE ha tomado una decisión que a nosotros no nos parece buena para entendernos, porque ha tomado una decisión de sancionar y de poner en cuestión las relaciones entre el PSC y el PSOE. Pero la voluntad que tiene el PSC y del PSC, lo único que va a escuchar la gente son palabras de entendimiento, de búsqueda de soluciones y de diálogo. Porque es que además lo que representa nuestro proyecto político en estos tiempos de difícil relación entre Cataluña y España, un partido como el PSC lo que busca es el diálogo, el entendimiento. Y por eso nosotros queremos entendernos con el PSOE. Si no nos entendiésemos con el PSOE, ¿cómo van a entender los ciudadanos de Cataluña y España qué posibilidad de solventar el problema que hay en estos momentos entre Cataluña y España? Nosotros somos una pieza fundamental en la búsqueda de solución al problema que se ha generado entre Cataluña y España cuando la mitad de ciudadanos de Cataluña votan a partidos que defienden la independencia. El PSC lo que busca es que eso no se produzca y eso se ha de hacer con diálogo. Lo que sí que se observa en los últimos días es un ánimo bastante constructivo. Hemos escuchado también a Miquel Iceta en esa misma dirección. ¿Qué es lo que tendría que suceder, séanos pedagógico, qué tendría que ocurrir para que se supere esta situación entre el PSC y el PSOE? ¿En qué tendrían que cambiar los términos de la relación para ser prácticos? ¿Cuáles son, digamos, los escollos o las apuestas o las necesidades? Bueno, yo creo que lo que pasa es que en estos momentos hay una crisis política en España, evidente. Hemos tenido 2 elecciones, se ha tenido que producir unas situaciones políticas impensables hace unos años. El PSOE está en un momento muy difícil político, de crisis política, por la dimisión de su secretario general, con una gestora, con un proceso de renovación y cambio que se está produciendo en medio de una situación difícil del país donde no hay mayorías estables. Es decir, en todo eso es evidente que lo que hace falta es que se encuentren caminos y soluciones a los problemas políticos. No será con temas orgánicos como se solventarán encontrando los temas en común. ¿Qué es lo que se ha producido? Una discrepancia política a la hora de enfrentar la solución a los problemas de España. El PSOE llegó a la conclusión que la abstención evitaba unas terceras elecciones y el PSC creía que no podíamos dejar que Rajoy volviese a ser presidente del gobierno. Y eso es una discrepancia que no es menor, es una discrepancia importante. Por eso hemos de buscar los puntos en común de contacto político. Hemos de encontrar la manera de que esas discrepancias políticas tengan solución. No es fácil, No creemos que sea una situación fácil, Por eso precisamente nuestra actitud es constructiva. Pero ¿en qué se concreta? ¿Cómo se salva ese escollo? Para que entendamos los ciudadanos, cuando estamos viendo estas tensiones entre PSC y PSOE, en un cambio de la reformulación de los entes como partidos separados, la reformulación de no sé exactamente, de sus relaciones, de sus órganos de coordinación, ¿cuál es exactamente, en qué se concreta para salvar esta situación? Porque si no, la cosa no creo que queden tomar unas cervezas y hablar de que hay que cambiar la visión, ¿no? Pero entiendo que irá más allá de esto. Evidentemente, el PSOE es el que ha pedido que revisemos las relaciones y por eso se ha constituido una comisión negociadora. Pero entiendo, primero, nosotros somos 2 partidos que jurídicamente somos diferentes. El PSC es un partido registrado, autónomo, con su NIF propio, pero que tiene una relación federal con el PSOE. Lo que se está discutiendo en estos momentos es que después de 38 años de colaboración política, hemos discrepado 3 veces, en 3 votaciones. En 38 años, 3 veces puntualmente. El PSC cree que esa relación ha sido fructífera, que ha sido buena para España y para Cataluña y para los ciudadanos progresistas de este país. Pero el PSOE se ha encontrado con un problema político que yo diría que se ha agravado no por la relación con el PSC, sino además por el conflicto que se ha producido. Yo estoy convencido que si no hubiese habido militantes del PSOE
que no han seguido la disciplina del grupo parlamentario, el conflicto que hay entre el PSC y el PSOE sería menor, creo yo. Esta es mi opinión personal. Pero por eso nos están planteando, cuando nos plantee el PSOE en qué cree que se ha de cambiar, pues nosotros daremos nuestra opinión. Yo personalmente creo que el modelo que hemos tenido ha sido un modelo de éxito, que es un modelo que otros partidos quieren copiar. Escuchaba ayer que Podemos Andalucía le ha comunicado al señor Pablo Iglesias que quiere un modelo federal. Pues oiga, esto ya está inventado. Yo he visto en Cataluña como los comunistas en Comú Podem está planteando que quiere copiar el modelo que tiene el PSC. Si es que este es un modelo de éxito, que no se puede juzgar porque en estos momentos haya habido un problema, pero bueno, eso no depende solamente de una parte, depende de las dos partes, y esa reflexión la hemos de hacer juntos. A lo mejor en esa discusión, pasados los problemas intensos que se han producido en estos momentos, llegamos a la conclusión que hemos de regular la discrepancia. Ya lo discutimos cuando Rubalcaba era secretario general y hubo una discrepancia sobre el derecho a decidir, que recuerdo que se saldó solamente con mi dimisión, y que todo lo demás continúa igual. Rubalcaba se dio satisfecho con que yo dimitiese, le pareció que eso solventaba los problemas entre el PSC y el PSOE, llegamos a un acuerdo al 4 meses y las cosas pues han funcionado de manera adecuada. Bueno, hemos de ver en esas reuniones bilaterales entre el PSC y el PSOE cómo solventamos ese problema. Yo personalmente creo que el modelo que tenemos es un modelo de éxito, un modelo equilibrado que ha producido en 38 años y miles de votaciones conjuntas que se han producido y miles de proyectos y de reformas y de leyes y de cambios que se han hecho en España, que solamente 3 veces se haya discrepado. Por tanto, ¿no tiene pensado responder de alguna forma a esa destitución? No, yo estoy aquí representando a los ciudadanos que depositaron la confianza en el PSC. Estos ciudadanos me votaron a mí para que defendiese las políticas que ellos creen. Son políticas de entendimiento con el PSOE, son políticas de reforma de España, son políticas de solventar el problema de la relación entre Cataluña y España, como usted comprenderá, un cargo más o menos desde el punto de vista político de lo que los electores votaron no tiene importancia. Lo importante es si con esas responsabilidades haces cosas que ayuden a esa política. Y en estos momentos yo creo que es mucho más razonable que yo tenga una actitud positiva y de búsqueda de entendimiento que no una actitud simplemente preocupada por las personas. Si me en política lo importante no es la persona, lo importante es el colectivo, y yo represento a un colectivo que busca el entendimiento y las reformas en España, porque cree que en estos momentos la relación entre Cataluña y España está pasando por un momento muy difícil y lo que toca es construir y dar ejemplo de que somos capaces de dialogar, que rompiendo no se solventan los problemas. Es un discurso que nosotros les estamos haciendo a la gente que se ha pasado al independentismo, que romper con España no es una solución, que hay que esforzarse por entenderse y intentar comprender en qué cosas podemos ir juntos. Como usted comprenderá, si eso solo estamos explicando a los ciudadanos que creen que han de romper con España, ¿cómo nosotros vamos a decir que hay que romper con el PSOE? ¿Cuándo cree que debería convocarse el Congreso del PSOE? Mire, eso es una decisión que ha de tomar los órganos del PSOE. Es decir, es su responsabilidad. Nosotros tenemos nuestra propia política. Nosotros normalmente cuando hay una situación en la que tienes que definir las cosas, pues el PSC pues ha ido ya como a sus congresos cuando ha podido. Y yo creo que en este sentido tienen su responsabilidad y no somos nosotros nadie para decirle qué es lo que hay que hacer. Pues José Zaragoza, PSC, muchísimas gracias por atender esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Muchas gracias, Fernando. Radiocable.com. Y en esto, en lo que se ha referido José Zaragoza sobre Podemos, se ha producido una cierta polémica. Ayer lo comentábamos aquí en el programa. En la portada del ABC dedicaba, era el ABC o La Razón, dedicaba ayer su portada a cuestionar el modelo territorial de Podemos Andalucía. Resulta que Podemos Andalucía proponía una federalización y, de hecho, ponía como ejemplo al PSC y al Partido Socialista, ese modelo de relación. Entonces, en estos días se ha dado el primer paso para esa federalización de Andalucía, de Podemos Andalucía, ¿no? Y entonces algunos medios de comunicación interpretaron que eso se había hecho a espaldas de Pablo Iglesias y de Podemos Madrid. Esto era una interpretación poco afinada en realidad, porque la realidad es que esto ya lo conocíamos desde el 30 de septiembre, había salido publicado. Era conocido que además
Teresa Rodríguez fundamentaba su campaña en las primarias en este asunto y que una de las necesidades que estaban claramente retratadas y recogidas en los documentos políticos que había publicado Podemos Andalucía ya hablaba de la necesidad de esta federalización y, bueno, de la búsqueda de estructuras independientes separadas como... Pero ayer el periódico La Razón nos sorprendió con esto. Podemos Andalucía rompe unilateralmente con Iglesias, a pesar de que había documentación, textos. Aquí habíamos hablado incluso en el pasado con Teresa Rodríguez y nos había hablado de eso, ¿no? De por qué y en qué consistía ese proyecto y ese intento. Pero ayer fue la polémica del día en lo que está relacionado con Podemos, y como ahora lo sacaba a cuenta José Zaragoza, pero la propia Teresa Rodríguez tuvo que explicarlo ayer en los medios de comunicación. Lo conoce desde hace un mes y medio que empiezan a darse esos debates, no es nada extraño. Desde ayer estamos hablando también, sobre todo por los titulares, de repente hay una especial atención por las cuestiones andaluzas, cosa que nos encanta. Y entonces pues hemos hablado sobre eso, sobre cómo estaba apareciendo en los medios de comunicación, pero que es un debate orgánico, que lo tenemos desde hace tiempo, ¿no? Pero que lo han encontrado receptivo, ningún problema, ¿verdad? Sí, de hecho hoy ha hecho declaraciones diciendo lo que ha dicho, lo ha dicho él. Entonces, pues claro, agradecemos la comprensión y la voluntad de diálogo en este proceso que se tiene que dar con Andalucía, porque yo ya lo he decidido y entiendo que también con el conjunto de Podemos. Más curioso porque tanto Echenique como Iglesias habían dicho ya que hay un consenso amplio en la organización respecto a la necesidad de avanzar hacia un modelo de partido que está más descentralizado. De hecho, hombre, parecería algo incoherente que cuando un partido político está defendiendo que hay que entender el Estado como una cuestión plurinacional, no parecería tener mucho sentido que en su fórmula de organización interna, pues el caso de Podemos, tuviera una fórmula de organización jacobina, centralista. No parece lógico, ¿no? Pero insisto, es una polémica que ayer tuvo bastante con los medios de comunicación y que sin embargo es conocido, perfectamente conocido, desde por lo menos el mes de septiembre, donde hemos encontrado algunos antecedentes ya en la prensa. Había un artículo en Público sobre esto e incluso formaba parte, como digo, de las directrices que proponía Teresa Rodríguez para Podemos Andalucía. Bueno, pero ha sido parte de la polémica, mientras que en Cataluña la polémica ha estado relacionada con Ada Colau. Resulta que Ada Colau está teniendo algunas dificultades para sacar adelante los presupuestos y ha dicho que se va a someter a una cuestión de confianza si no hay presupuestos. Ha firmado un decreto de alcaldía para abordar los presupuestos en el pleno del 23 de diciembre, algo que podrá hacerse con el acuerdo de los grupos municipales o a través de una cuestión de confianza. Nosotros hemos apostado evidentemente por la vía del diálogo y del acuerdo, y sin embargo no ha sido posible hasta ahora. Por ello, evidentemente, a través de este decreto se abre una vía que abre dos escenarios posibles. Ahora, hasta el 23 de diciembre, habrá un procedimiento, evidentemente con todas las garantías de exposición pública de este presupuesto, donde se podrán presentar alegaciones y, por lo tanto, para nosotros esto no es un trámite burocrático, ¿no? El recurso último a la cuestión de confianza no lo tomamos como un trámite burocrático ni mucho menos, sino como otra oportunidad para quienes quieran participar de este presupuesto, quienes quieran aportar a este presupuesto, quienes quieran mejorarlo con sus aportaciones, efectivamente decirles que están a tiempo. Y quien reapareció ayer también, aunque hoy no viene recogido en las portadas de los periódicos, pero fue Felipe González. Sabéis que la última vez que apareció en público se montó todo aquel lío en la universidad y con una movilización, una protesta de los estudiantes, pero ayer reapareció en la Universidad Europea un acto en el que se reconocía como doctor honoris causa al futuro secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Felipe González allí dijo algunas cosas, dijo, yo nunca aceptaría ya ninguna responsabilidad institucional, las tuve hace 20 años, han pasado 20 años, la verdad es que el tiempo pasa a toda velocidad y se nos olvida a veces. Dice, las tuve hace 20 años, dice, no la aceptaría. Pero hizo una reflexión que quería recoger sobre los refugiados, porque decía, Antonio Guterres ha sido siempre un defensor de la necesidad de acoger a los refugiados y además ha utilizado las cifras para desmitificar el problema que supondría para una sociedad como la europea. Y lo recordaba así Felipe González. 500 millones de europeos
hagan la proporción, porque él la ha hecho, ¿qué significa 1 millón de refugiados? ¿Qué significan 2 millones de refugiados? Para 500 millones. ¿Cómo se subsume en esta sociedad que, a pesar del sufrimiento que ha generado una muy mala gestión de la crisis financiera de 2008, es la sociedad con mayor grado de bienestar y de cohesión del mundo? ¿Qué supone? ¿Qué impacto puede suponer? Créanme, como él ha dicho en alguna ocasión, el único impacto es el miedo al otro. Si no te sale ardiendo de lo más profundo de ti, a pesar de todo, no lo hagas. A no ser que salga espontáneamente de tu corazón, de tu mente, de tu boca, de tus entrañas, no lo hagas. Si lo haces por dinero o por fama, no lo hagas. Si lo haces para llevarte mujeres a la cama, no lo hagas. Si te cansa solo pensar en hacerlo, no lo hagas. Si estás intentando escribir como cualquier otro, olvídalo. Si tienes que esperar a que salga rugiendo de ti, espera pacientemente. Pero si nunca llega a rugir, haz otra cosa. Si primero tienes que leerlo a tu esposa o a tu novia o a tu novio o a tus padres o a cualquiera, no estás preparado. No seas pesado y aburrido y pretencioso, no te consumas en el amor propio. No lo hagas. A no ser que salga de tu alma como un cohete, no lo hagas. A no ser que el sol que hay dentro de ti esté quemando tus tripas, no lo hagas. Cuando sea verdaderamente el momento, si has sido elegido, sucederá por sí solo y seguirá sucediendo hasta que mueras o hasta que muera en ti. No hay otro camino y nunca lo hubo. Bueno, y esta semana hemos conocido un premio del que dieron cuenta desde Lisboa a un jurado que atribuyó por unanimidad el Premio Luso Español de Arte y Cultura a nuestra querida Pilar del Río por su trabajo como creadora y presidenta de la Fundación Saramago, dedicada a la defensa de los derechos humanos, a la promoción de la literatura portuguesa y al intercambio de la cultura portuguesa, española y latinoamericana. Pilar del Río, buenos días. Hola, buenos días. Enhorabuena, felicidades, Pilar. Qué ilusión nos hizo. Sí, también, la verdad es que no me lo podía, bueno, no formaba parte de los objetivos de una persona, ni siquiera de los sueños, ni nada de eso, y que de repente llegara, pues es algo que anonada y que poco a poco, cuando se va percibiendo la importancia de lo que han dicho, pues todavía recae más responsabilidad sobre los hombros. Ahora ya definitivamente tienes que ser puente y además pisado, porque lo que se trata es de que mucha gente pasen por las posibilidades que tenemos de acercarnos a las culturas españolas, portuguesa y las del otro lado del mar, las culturas latinoamericanas. Y sí, y todas ellas, ¿para qué? Pues para hacernos seres más completos y seres más lúcidos y con capacidad de tener opinión propia. Además se dio a conocer en una fecha muy simbólica, unas horas antes de ese día, un día como el de ayer, en el que José Saramago hubiera cumplido 94 años desde el nacimiento del escritor portugués. Yo por eso ponía ayer un tuit, Pilar. Qué reconocimiento tan merecido para ti, que eres la salvaguarda de la memoria de José, y para esa capacidad tan enorme que tienes para aglutinar cariños, para no solamente dar a conocer la memoria, sino la forma que tenía José Saramago de entender, enfocar el mundo. ¿Dónde te pillo? ¿Dónde estás? ¿Estás en Lisboa? Estoy en Lisboa, sí. ¿Qué tal tiempo hace allí? ¿Cómo está el día? Pues mira, un sol magnífico de justicia, que yo no sé si será bueno para el campo. O sea, ¿te acuerdas que antes se decía que cuando llovía era bueno para el campo? Pero que haga esta temperatura de 18, 20, 22 grados es maravilloso para los seres humanos,
pero la verdad es que pensamos que normal no es. Me han dicho que está precioso Lisboa, que está saliendo un poco del agujero, ¿es posible? A ver, ahí la gente tiene un poco de más sonrisa cuando va por la calle, se nota que hay más esperanzas en el futuro. Lisboa preciosa no está, porque en estos momentos está en estado de obra total, no hay calle que no esté que no tenga zanjas, pero se supone que es porque se está mejorando y que dentro de menos de un año, que va a haber elecciones, tendremos la ciudad como una bombonera. Y lo que tú preguntabas, que te conozco, y sé que no hay nada inocente en ti, quiere decir que porque la sociedad está mejor por tener un gobierno de izquierdas. Pues mira, sí, porque las prioridades, como acabamos de ver y tú mismo has contado, de unos y de otros no son las mismas. Las prioridades del gobierno de izquierda, dentro de las dificultades generales por las que estamos atravesando, están más cerca de los ciudadanos, y los ciudadanos pues lo estamos notando, sí. Es que, claro, ha pasado muy desapercibido, porque aquí en España se coloca poco el foco sobre Portugal, no vaya a ser que alguien coja ideas. Pero allí se ha conseguido un acuerdo entre los partidos de izquierdas que incluso en algún momento llegó a tambalearse, parecía imposible, pero lo han conseguido y se está convirtiendo en un referente de convivencia, porque se está haciendo sin grandes problemas, ¿no? Sin grandes tensiones. Pues mira, desde que pasó la Revolución de Portugal, 40 años, el Partido Comunista y el Partido Socialista no es que fueran adversarios, es que eran directamente enemigos. Luego surgió un partido que se llama Bloco de Izquierda hace unos años, que es bastante similar a Podemos. Quizá organizativamente no, pero bueno, pero pongamos que es el Podemos de aquí. Y que tenía su propia línea de actuación política. Bueno, pues cuando todos los partidos se dieron cuenta que había ganado la derecha, pero que no tenía mayoría, efectivamente se pusieron de acuerdo. Te diré que el primer paso fue que, como por mayoría simple podía ganar la derecha, podía gobernar la derecha, pues dejaron que gobernara la derecha un mes, porque al mes está previsto que se pueden hacer mociones de censura. Y un mes después de gobernar la derecha, que había ganado las elecciones sin mayoría absoluta, le hicieron una moción de censura, y contra todo pronóstico y contra todos los comentaristas y todos los politólogos y todas la izquierda se puso de acuerdo, está gobernando y lo está haciendo bien, cosa que también hubiera podido pasar en España. Ya aquí tuvimos un espejismo cuando Pedro Sánchez decidió visitar ese gobierno de izquierdas en Portugal y pensamos que estaba, no sé, a lo mejor planificando algún tipo de operación parecida, pero bueno, luego la historia nos ha conducido en otro camino. Oye, Lisboa, está muy bonito. ¿No lo contó? Él lo contó un día que se equivocó, porque cuando hizo en solitario el pacto con Ciudadanos, mientras los demás partidos estaban reunidos en otra sala para llegar a un acuerdo, ese día se abortó definitivamente la posibilidad de un pacto de izquierda, porque no puedes decir a todos los demás, venga, yo ya tengo un pacto establecido con Ciudadanos y ahora vamos a acordar con los demás, porque esa no era fórmula. Ese día sí, efectivamente se murió el sueño. Bueno, nos dice Sonia Rubio en internet, dice, bueno, Lisboa es bonita hasta con obras. ¿Qué tal está la Casa de Dos Bicos? La Casa de Dos Bicos es la sede donde está la Fundación José Saramago, que es un edificio característico. Yo os recomiendo de verdad de corazón que si viajáis a Lisboa paséis por la Fundación José Saramago, porque además de las actividades que hacen, que son muy interesantes siempre, pero el edificio es muy característico y tiene una placita delante donde está ese olivo, el olivo de José Saramago. ¿Qué tal está? La plaza creo que la van a cambiar entera ahora, ¿no? No, la plaza está llena de agujeros, es intransitable, horrible, no se puede llegar, no se puede aparcar, pero dentro de unos meses va a ser un campo precioso, lleno de árboles, verde y lindo. La Casa del Bico tiene una exposición permanente que está muy bien, y luego tiene un auditorio, la biblioteca, hay una librería con libros en todos los idiomas, pero déjame decirte una cosa que a nuestros amigos que están oyendo les puede gustar, para que vean hasta qué punto los ciudadanos podemos, incluso los ciudadanos de otros siglos. Un tipo que era uno de los altos aristócratas de Portugal, pongamos que similar a nuestro Salva o algo así, decidió construirse en el siglo XV-XVI un palacio
porque había visto uno en Italia que le había gustado mucho y dijo, quiero hacer un Palacio del Diamante. Y la gente pasaba y veía lo que el hombre quería, los arquitectos, imitando el Palacio de Ferrara, que fuera el Palacio de los Diamantes. Y la gente pasaba por la esquina y decía, ¡ay, una casa con pico! Y ellos decían, Palacio de Diamantes. Y la gente pasaba y decía, ¡ay, qué cuántos picos! Y al final, y para la historia, es la casa de los picos. O sea, la gente podemos hasta incluso contradecir la voluntad. Y por cierto, esa casa la construyeron en el lugar que al aristócrata le pareció bien, sin respetar la voluntad de los vecinos. Y los vecinos del siglo XVI dijeron que esa casa estaba hecha en un lugar de acceso al río, una salida de Alfama al río, y no la pudieron habitar. No la pudieron habitar porque incumplía la ley, y cada vecino que quisiera pasar tenía derecho a pasar por la casa, porque la ley estaba para cumplirla y no para que la manejen a su antojo. Fíjate, algunos. Ahora en la actualidad es un edificio muy característico de Lisboa, de Portugal, y con una arquitectura muy, muy simbólica, y que además aloja en su interior a la Fundación José Saramago, lo cual le da todavía más luz a una fundación que, por otro lado, la rehabilitación que se hizo es maravillosa, porque luego por dentro está muy bonita hecha la pues dentro es súper postmoderna, maravillosa, abierta, parece una catedral laica llena de letras, y sigo insistiendo, cualquier persona que la quiere cruzar tiene derecho a cruzar. Bueno, muchos de los oyentes de este programa, miembros de la Resistencia, lo que sí que viajan bastante es a Portugal, a la casa de Tías, a la casa museo, allí donde todavía reside Pilar del Río cuando va a Lanzarote, y algunas veces pues hay grupos de visitantes que pasan por la cocina y se encuentran a Pilar preparando café. Esto son cosas. Pero hay gente que nos escribe y nos dice, oye, he estado hoy allí, nos envía fotografías, oyentes de este programa, miembros de la Resistencia. Nos gusta mucho la casa de Tías, lo sabes. Pero tú sabes que sois los primeros habitantes de todo, no solo tú, sino los oyentes de la cafetera, que todas las mañanas decís que son las 7:30, dice Iñaki Gabilondo que es las 7:30 en la casa de José Saramago, sois habitantes principales. Si hubiera un diploma, sería el diploma de primer orden, o si hubiera una investidura honoris causa, todos los oyentes de la cafetera la tendrían, porque somos socios, somos colaboradores, somos colegas, somos camaradas, palabra que no se utiliza nunca y que deberíamos reivindicar más. Y quiero decirte que en compensación yo me paso el día entero tomando café en Deja la cafeína. Twitter. No, por ti. ¿Qué dices por la cafeína? Ya. Por la cafetera. Te lo agradezco. No, pero es verdad, nos gusta mucho saber que hay un refugio allí lleno de libros, un refugio anti-totalitarismos, con tantas palabras, tantos libros allí. Qué bonito, en Tías. Refugio anti-totalitarismo. ¿Poeta? En Lanzarote. Sí, estoy poeta esta mañana, sí estoy nostálgico. Pero en fin, no vamos a trasladar aquí. Pilar del Río, Pilar, muchísimas gracias. Un beso. Me está haciendo señales María.es desde su sitio y está haciendo señales para que te salude de su parte. Sí, María.es, de lo más sonoro del mundo, en las dos mejillas y en la frente. Ay. Un abrazo muy fuerte desde Pilar, aquí. Cuídate mucho, Pilar, Gracias, que vaya muy bonita. bien. Bueno, adiós. Seguimos en contacto, Estamos en Sigo contacto. oyendo. Os sigo oyendo. Felicidades, Venga. enhorabuena, de verdad, por ese Hasta ahora. reconocimiento tan importante. Adiós, Pilar. Gracias. I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in this dream. While you watch the people speaking words you can't quite comprehend. You ask me if I'd pinch you, but my fingers would. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Dice Enfermero Salesa, qué mujer más bonita, Pilar del Río, qué maja, qué cariñosa siempre, qué mirada tan limpia sobre la vida, qué mochila tan vacía de hipotecas sobre el alma humana. De verdad, cómo agradecemos tener gente como Pilar del Río cerca y que nos da tanto cariño y tanto calor a la Resistencia. En fin, estáis escuchando La Cafetera. Si lo estáis haciendo, sois la Resistencia. Y no estás sola, allí donde estés, en el lugar en el que habites.
No te vayas, todavía, que no hemos terminado. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos a oportunidades en la confrontación electoral venezolana entre uno. Hemos hecho historia. Hemos hecho presencia. Yo creo en la democracia y por tanto yo creo que el partido... No eres instructora, no hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista, lo que sea. La cafetera de radiocable.com. Buenos días, cafetera. Parece... Hola, Fernando. Referente a lo que has comentado sobre votantes... Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho María por lo que respecta al referéndum. Mucha gente que se sincera empieza a decir que es la única... Maese, buenos días. Como se pueden hacer peticiones, tengo una duda. ¿Alguien de la Resistencia me podría explicar qué significa el lema ese que rezan la mayoría de los cuñados que hay por la red? Sí, eso de soy librepensador. Oiga, ¿esto cómo se sustancia? Yo es que no, mire, a mí se me escapa, yo no... Si alguien puede... Sí, es como lo de... No, si yo no soy político. Digo, pues yo te veo a ti cargado de razones para no... Dices, si a mí la política no me interesa. Digo, pues cualquiera lo diría. Porque nos encontramos... Si hay definiciones de estas, en fin. Pero yo creo que las máscaras, en general, suelen encubrir personajes de teatro. Fernando, lamento insistir, pero... ¿Y si hacemos una desvirtualización en Lisboa o en Tías y con toda la carga simbólica nos juntamos todos los miembros de la Resistencia? No sé si allí se puede, porque la plaza de Lisboa sí se puede, es bastante amplia, pero no he estado en Lanzarote, así que bueno, lo dejo a tu elección. Pero eso hay que hacerlo. Hombre, sería imagínate, sería una super quedada resistente que dice Miguel, pero la verdad es que solamente pensar en la coordinación de eso y ya estoy empezando a sudar. Pero sería una idea muy bonita. Sí hay que hacer algún tipo de desvirtualización, es verdad. El año que viene, además, se cumplen 20 años de Radio Cable, 20 años. Es muchísimo tiempo ya. Yo pensaba, hace 20 años que estaba sentado en casa de mi madre en el dormitorio con los cascos puestos. Aquella mañana del 14 de mayo se van a cumplir 20 años. Habrá que aprovechar para hacer algún acto, algún evento, no sé, sí. Buenos días, Fernando. La gente no está desafecta de la política, está desafecta de la politiquería y de los politicastros, que no políticos. Veamos el diccionario de la RAE. La política es el arte noble de ocuparse de los problemas de los demás. Y la politiquería es vivir al costa de la política. Por eso el político viene a servir y el politicastro viene a vivir. Está muy bien visto. Bueno, y con esta sintonía sabéis que distinguimos también el espacio al que dedicamos unos minutos para colocar esas otras noticias sobre la mesa, noticias que no figuran en las portadas de los periódicos, pero sobre las que queréis que pongamos el foco de interés. Va recogiéndolas María y estáis utilizando ese hashtag José Zaragoza en la cafetera. José Zaragoza en la cafetera. Y han llegado algunas noticias, María. Sí, de hecho, sobre esto mismo, sobre medios de comunicación, quería hablar porque Andreu Romaní nos dice: el Parlament da luz verde para que los Mossos puedan requisar cámaras a los reporteros gráficos. Lo hace enviándonos un tuit del conocido fotógrafo Gervasio Sánchez, que dice: os animo a leer este comunicado sobre la decisión tomada por el Parlament de Cataluña. Según este comunicado del Sindicat de la Imatge, votaron a favor de requisar cámaras de los informadores gráficos, es decir, de periodistas. Votaron a favor Junts pel Sí, Ciudadanos y Partido Popular a favor de esta medida. En contra votaron la CUP, Catalunya Sí que es Pot, y el PSC. Desde este sindicato dicen: estamos consternados pero no paralizados. Berca nos dice que es imprescindible
la lucha contra la especulación con los bienes y servicios básicos. A lo que se refiere es a una información del diario.es que asegura que el fondo buitre al que Botella vendió las VPO alquila más caro a quienes entraron cuando eran públicas, así haciendo negocio con lo que dice Berca que es un bien y un servicio básico. Cora nos anima y nos dice que pelear sí que sirve para algo. Un juzgado abre la vía para la devolución de dinero cobrado de más en hipotecas por la manipulación del Euribor. Esta información la da el diario.es, que dice que una sentencia del Juzgado Mercantil de Sevilla recoge por primera vez que la manipulación de Euribor influye en los intereses pagados por el hipotecado. Además, recuerdan que Bruselas impuso en 2013 una multa millonaria a varias entidades por la manipulación de este índice, referencia, dicen, de la mayoría de las hipotecas españolas. Pero es que además, sobre España, nos envía una información Diego Arranz que dice que estamos al nivel de Moldavia y de Kosovo en la urgencia de acabar con la corrupción. Esta información la da el diario El Confidencial, que asegura que el barómetro de Transparencia Internacional confirma la desafección de los ciudadanos y que España, Moldavia y Kosovo son los 3 países en los que la corrupción debe ser la prioridad para los gobiernos. Sí, la corrupción, la de Gürtel, la de Bárcenas y la de todas que estamos viviendo. José Diego Mills nos recuerda un informe de la UNESCO de que más de 800 periodistas han sido asesinados por trabajar para informar al público. Como explica la UNESCO en su propia web, dice que la cifra de 827 asesinatos registrados por la UNESCO a lo largo de 10 años indica la magnitud del peligro que corren aquellos quienes hacen uso de su derecho a expresar opiniones y difundir información. También dicen que a esta cifra es necesario también sumarle otros numerosos atropellos, como dicen, por ejemplo, el secuestro o la detención arbitraria, la tortura, la intimidación o otros actos que no se producen en asesinatos, pero sí que influyen también en el trabajo del periodista. Y para finalizar, quería comentar una noticia que estáis comentando todos y no es menos importante. Guillem Salazar nos dice: ayer hubo una concentración en Barcelona para decir que la pobreza energética mata. Lo último que hemos sabido es que Gas Natural ha ordenado a sus técnicos y empresas colaboradoras de Reus que suspendan la ejecución de todos los cortes de luz y ha mandado paralizar los cortes, incluso los que ya estaban programados. Esta es la última información sobre un caso que supongo que todos conoceréis, y si no lo recordamos aquí, y es que así ha reaccionado la empresa tras el fallecimiento de una mujer de 81 años que tenía el suministro eléctrico cortado desde hacía 2 meses. La anciana, como explicamos ya, usaba velas para alumbrarse y creen que esta puede ser la causa de que el pasado lunes esta mujer falleciese. Con todo esto se ha creado un debate sobre esto mismo, sobre la pobreza energética, un debate necesario. A esto responde también la punta del iceberg y dice: ¿por qué solo en Reus? ¿Populismo? Aquí en la cafetera yo creo que deberíamos contarlo, lo contaremos cuanto sea necesario, lo diremos antes, durante y después, porque es un tema a tratar no solamente por este caso, sino por muchos, porque como dijimos, las cifras son alarmantes. 5 millones de personas pasan frío en invierno en España y este es un problema que sigue estando, así que creo que para prevenir habrá que prevenir cada día en medios, política y ciudadanía, porque los problemas siguen estando y España no tiene mucho que presumir. Es un asunto que se pone de moda de pronto en los medios de comunicación y ahora habrá mucha atención porque se ha producido un suceso dramático, pero partidos políticos, organizaciones sindicales, ONGs llevan advirtiendo desde hace años, e incluso medios de comunicación internacionales, sobre la pobreza energética en España, y entonces eran considerados populistas. Se le observaba como una crítica al todo, al sistema, ¿no? Y aquí, evidentemente, este caso que es dramático y que nos ha visibilizado numerosísimos casos que se encontraban bajo la superficie, no denunciados por los medios de comunicación, pero revelan la gigantesca desidia que ha existido en torno a este asunto, ¿no? Ahora hemos visto las consecuencias de mirar para otro lado, y son las consecuencias de mirar para otro lado, y es verdad que han fallado todos los mecanismos de control, porque una mujer que estaba vigilada por asuntos sociales, que llevaban 2 meses sin luz. Cuando uno tiene un corte de luz, no solo le cortan la calefacción o no solo tiene que iluminarse con velas, es que tampoco tiene nevera. Y que eso no fuese detectado por los servicios sociales es un absoluto escándalo. Luego ya la compañía eléctrica es una indecencia absoluta. Las compañías eléctricas desde el inicio de la crisis, desde 2008,
llevan presentando 20 millones de euros de beneficios diarios. 20 millones de euros de beneficios diarios, las 3 grandes compañías eléctricas españolas. Y le están cortando la luz a gente que tiene profundísimas dificultades. Y no solo eso, con 20 millones de euros diarios, en términos también redistributivos y en términos de repartir el peso del coste de la luz, no solamente existe la pobreza energética severa, que parece que era el caso, es que también hay mucha gente que no puede encender la calefacción, aunque sí pueda encender las bombillas de casa, pero no puede encender la calefacción porque no puede asumir semejantes costes. Y lo peor de todo es que las conversaciones que yo he tenido con algunos ejecutivos de estas compañías eléctricas es que no dan credibilidad a las cifras ni a los casos, es que no se lo creen, es que viven en una realidad paralela, es que se piensan que la gente lo que quiere es iluminar gratis las casas de la playa. Por eso, para evitar estos abusos, lo que hace falta es la intervención estatal. Y por eso es por lo que algunos ciudadanos decíamos que cuando las empresas son empresas estratégicas de país, como es el caso de una energética, no podían estar en manos extranjeras ni de grandes fondos de inversión ni de decisiones que se tomen en otros lugares sin mirar a la cara a las personas sobre las que se está cortando la luz, ¿no? Es evidente, también hay que decir que estas compañías eléctricas tienen unos protocolos que en este caso no han funcionado y que hay otros casos que es obvio que funcionan, ¿no? Pero 20 millones de euros diarios. Algo está pasando, algo están haciendo mal, cuando no son ni 1, ni 2, ni 3 ni casos, sino que las ONGs hablan de hasta 5 millones de personas en esa situación, ¿no? Es una auténtica vergüenza, un auténtico escándalo. En fin, pero como decía María, es muy relevante hablar de la pobreza energética. No se puede hablar solamente ahora que ha sucedido este acontecimiento tan dramático. La pobreza energética nos viene acompañando desde el inicio de la crisis, si no antes. Y nadie estaba mirando en esa dirección. Y eso también debería hacernos reflexionar sobre lo que estamos haciendo, ¿no, María? Y sobre todo, que creo que lo hemos comentado ya en otro programa, el peligro de tachar de populismo de lo que no se quiere hablar. Cuando se está hablando de pobreza energética, de que los recortes matan, de que los recortes tienen un efecto. Los recortes tienen efectos en los desahucios, tienen efectos en la pobreza energética, tienen efectos en la gente que se ha quedado fuera del sistema. El problema es que este gobierno sigue avanzando, pero sin tener en cuenta a los que se han quedado por detrás, porque eso no es recuperación, eso es dejar a gente en la cuneta. Y creo que tendríamos que incidir más un poco en esto, ¿no? En que los recortes sí que tienen un efecto. Cuando hablábamos, por ejemplo, de violencia machista y dábamos cifras que daba el diario.es sobre los recortes en este aspecto, eso también influye, todo influye. Y creo que deberíamos hablarlo más también, no solamente en los medios, sino también en la política y también en la ciudadanía, porque nos puede afectar a todos y creo que no debemos dejarlo de lado. Buenos días, cafetera. Me gustaría que de una vez por todas desterráramos el apellido de energética a la pobreza, porque también hay pobreza parental cuando los padres no pueden hacerse cargo de sus hijos, también hay pobreza nutricional cuando todos los indicadores dicen que no estamos teniendo una dieta saludable porque no podemos pagarla. En fin, parece que el apellido energética significa que, bueno, tenemos un problema con la luz, pero todo lo demás va bien. Pues no, señores, debemos empezar a asumir que nuestro país se está sumiendo en la pobreza. El otro día me dio por investigar que andábamos con unos sueldos a nivel del 96. Bien, me pongo a mirar en el INE cuánto ha subido el IPC desde el 96 y la herramienta te dice que el 51%. Es decir, tanto eso somos más pobres que entonces. Asumámoslo, la pobreza no tiene apellido. La pobreza lo que tiene son víctimas y esas víctimas somos todos nosotros. Esta muy buena reflexión de Murian, efectivamente. La pobreza no tiene apellidos, dice GR. Me parece bien. Pobreza es pobreza. Bueno, nos vamos a marchar. Muchísimas gracias a todos por vuestra compañía, muchísimas gracias a todos por vuestra participación en directo. Y ahora, como siempre, os pedimos esa crítica en positivo. Estamos intentando crear un clima que permita la supervivencia digna de los componentes de este programa. Una crítica en positivo sobre los contenidos del programa. ¿Qué cosas son las que más os han gustado? ¿Qué cosas debemos reforzar más? Y para eso podéis utilizar el hashtag, las críticas en positivo, y el hashtag José Zaragoza
en La Cafetera. Mañana volvemos, mañana más. Muchísimas gracias. Adiós, Mary. Cuídate. Adiós a todos. Pásalo bien. Cuidaros muchísimo. Adiós, hasta luego. Esto, Maese, otra. ¿Pobreza energética? ¿Eso qué es? ¿Eso que es pobreza energética y rico en el resto de las provisiones domésticas? ¿Y qué más? Clase media no laboral, sí, claro, no se olvide. La Cafetera es un programa que se mantiene gracias a las aportaciones económicas de los oyentes. Si sientes que te acompaña y te gusta el periodismo que defiende, conviértete en mecenas y protégelo. Infórmate en radiocable.com/mecenas.